Al mirar un gráfico de precios, casi por puro instinto uno busca la comodidad binaria de los colores, ¿no? Sí, claro, el verde y el rojo de toda la vida. Exacto. O sea, aparece una flecha verde en la pantalla y la mente inmediatamente piensa en ganancia, en estabilidad, el camino correcto. Ujú. Pero aparece una flecha roja y, bueno, se encienden todas las alarmas. Pérdida, riesgo, peligro inminente. Es como operar bajo la lógica de un semáforo. Totalmente, es una reacción súper básica. Pues hoy vamos a ignorar esos colores por completo. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy estamos analizando los apuntes y el texto de Dominando la volatilidad, el pulso del mercado financiero. Y nuestra misión aquí es decodificar qué es realmente la volatilidad financiera. Que es un tema fascinante. Lo es. Queremos alejar el concepto de esa idea tan reduccionista de que es simplemente hacia dónde va el precio para entenderla como esa fuerza invisible que dicta el ritmo del mercado. O sea, lo que las fuentes definen con un término bastante filosófico, digamos, la ontología del movimiento. Y me encanta esa frase de la ontología del movimiento captura perfectamente el problema de fondo. O sea, quien se queda mirando si el precio subió o bajó hoy, está intentando comprender el océano prestando atención únicamente a la espuma de las olas. Claro, ignorando todo lo demás. Exacto, lo hacen sin registrar las inmensas corrientes submarinas que realmente arrastran toda esa masa de agua. Y para comprender ese pulso, la primera barrera mental que hay que romper es la noción del tiempo. A ver, ¿cómo es eso del tiempo? Bueno, en el análisis institucional, la volatilidad se divide en dos universos paralelos. El primero es la volatilidad histórica, que funciona estrictamente como un dato forense. Como una autopsia, digamos. Literalmente, es la autopsia del movimiento. Es un cálculo matemático sobre cuánto osciló un activo en el pasado. Y es súper útil para la estadística, sin duda, pero el mercado no paga por el pasado. El verdadero motor de este ecosistema es la segunda categoría, que es la volatilidad implícita. Ok, a ver, vamos a desempacar esto de la volatilidad implícita, porque suena casi a adivinar el futuro. Si la histórica es la autopsia, ¿cómo se cuantifica algo que no ha sucedido todavía? Porque el texto lo menciona como una incertidumbre democratizada. Sí, y la mecánica detrás de esa democratización es brillante. No se trata de tener una bola de cristal y adivinar el futuro. Se trata de ponerle un precio al consenso del miedo o de la expectativa. Ujú. Matemáticamente se define como la dispersión de los rendimientos esperados de un activo a través de su desviación estándar anualizada. Pero, bueno, en la práctica, es la suma de todas las primas que quienes operan en el mercado están dispuestos a pagar para protegerse de un movimiento brusco. O sea, un seguro. Básicamente, si un evento importante se acerca, no sé, una elección o un reporte de inflación, el costo de esa protección sube drásticamente. Y esto pasa incluso si el precio del activo no se ha movido ni un solo centavo todavía. ¡Wow! Pensándolo visualmente, la volatilidad histórica sería el equivalente a leer un libro sobre la meteorología de los grandes huracanes del siglo pasado. Son datos duros, fechas, ráfagas de viento, Claro. pero leer ese libro no sirve de nada si alguien está parado en medio de la calle hoy. En cambio, la volatilidad implícita es el acto de asomarse por la ventana en este instante. Me gusta esa analogía. Es ver que las nubes se agrupan, sentir que baja la presión atmosférica, percibir esa humedad súper densa en el aire justo antes de que caiga la tormenta. Y el sistema financiero global está diseñado para reaccionar a esa baja presión atmosférica, no al libro de historia. Los índices que mueven trillones de dólares se construyen tomando esa sensación general de que se avecina una tormenta y, bueno, la traducen a un valor numérico en tiempo real. Ok, y si la volatilidad implícita es la expectativa de la tormenta, la gran pregunta que surge naturalmente es, bueno, ¿cómo se mide el nivel de humedad en el aire? Esa es la clave. Porque no es posible simplemente salir a Wall Street y encuestar el nivel de ansiedad de cada persona, ¿no? Así que llegamos a los termómetros del mercado. Se habla muchísimo del VIX, pero ¿cómo logra este índice transformar un sentimiento humano, como el miedo, en un número en la pantalla? Bueno, el VIX logra eso rastreando el mercado de opciones del S&P 500, operando bajo una premisa de oferta y demanda muy pura. Cuando los fondos institucionales, que manejan billones de dólares, perciben un riesgo inminente, pues no pueden simplemente vender todas sus acciones. Claro, si hacen eso desploman todo. Exactamente, destruirían el precio de sus propios portafolios.
Así que lo que hacen es buscar cobertura. Acuden al mercado de derivados y compran opciones de venta que se conocen como opciones put. Y estas funcionan tal cual como una póliza de seguro. Otorgan el derecho a vender un activo a un precio fijo, protegiendo todo en caso de que el mercado colapse. Entonces, a ver si entiendo. Cuando huele a humo en el edificio financiero, todo el mundo corre a comprar seguros contra incendios. Así es. Y por supuesto, si la demanda de seguros contra incendios se dispara en todo el bloque, el precio de esa prima se va por las nubes. Precisamente. Y el VIX rastrea el costo de esas primas. Por ende, un VIX alto no es una opinión subjetiva de alguien en la televisión. No es alguien diciendo que tiene miedo. Para nada. Es el reflejo matemático duro y totalmente auditable de que las billeteras más grandes del mundo están desembolsando sumas exorbitantes para cubrirse de un desastre. Ok, sabiendo que el VIX es este termómetro de riesgo, ¿cuáles son los grados de fiebre? O sea, ¿en qué momento se pasa de una simple precaución a un estado de emergencia total? Existen umbrales históricos muy bien delimitados en las fuentes. Por ejemplo, cuando el VIX se encuentra por debajo de 15, el mercado respira un aire de complacencia absoluta. Todo tranquilo. Sí, los seguros son baratísimos porque nadie anticipa problemas. Luego, en el rango de 20 a 30, ahí el escenario ya cambia. Empieza la tensión. Claro, comienzan a verse grietas estructurales, hay cautela y los gestores ajustan sus riesgos. Pero el verdadero punto de quiebre ocurre al superar la barrera de 40. Un VIX arriba de 40 ya no indica cautela. ¿Qué indica? Señala pánico sistémico y capitulación. Es la sensación real de que los cimientos del sistema mismo están cediendo. Aquí es donde la lógica me parece que se rompe por completo, o al menos genera mucha confusión. Si un VIX por encima de 40 significa pánico sistémico absoluto, o sea, un terror genuino de que el mercado colapse, Sí, ¿por qué históricamente esos picos coinciden con los suelos o los puntos más bajos del mercado? Digo, si el miedo está en su punto máximo, la intuición dicta que el precio debería seguir cayendo en picada, ¿no? No detenerse y rebotar. esa es la famosa paradoja de la capitulación. Y entenderla es comprender el motor oculto de las finanzas. Hay que visualizar el libro de órdenes en un momento de pánico extremo. A ver, imaginemos eso. La caída de precios detona llamadas de margen, lo que fuerza a muchísimos inversores a liquidar sus posiciones obligatoriamente. Los algoritmos de gestión de riesgo aprietan el botón de pánico y venden de forma automática. Una avalancha de ventas. Exacto. Y los operadores minoristas no soportan la presión y también venden. Entonces, para cuando el VIX cruza el nivel de 40, ocurre un fenómeno de agotamiento total. Todas las entidades y sistemas que tenían la intención o la obligación de vender, pues ya lo han hecho. ¡Wow! O sea, se vacía por completo el lado vendedor del mercado. No queda munición. Sin nadie más dispuesto a vender, la presión bajista simplemente colapsa sobre sí misma. Ya no hay peso empujando el precio hacia el fondo. Claro. En ese vacío absoluto de vendedores, cualquier mínima chispa de compra que ingrese al ecosistema empuja el precio hacia arriba con muchísima violencia, y así se crea el suelo del mercado. El exceso masivo de miedo termina siendo el mecanismo estructural que le pone fin a la caída. Es increíble. El terror extremo se convierte en el trampolín. Pero asumo que mirar el VIX es mirar la macroeconomía general, ya que sigue al S&P 500, ¿no? Así es. ¿Qué sucede si el problema no es un colapso económico global, sino algo muy, muy específico? Bueno, para aislar los problemas, se recurre a termómetros sectoriales. El más importante en la actualidad es el VXN, que rastrea la volatilidad del micro Nasdaq. Las tecnológicas. Exacto. El sector tecnológico es inherentemente más sensible a variables como los cambios en las tasas de interés. Por eso el VXN vive crónicamente en un escalón de tensión más alto que el VIX. Analizar ambos te permite detectar divergencias clave. Por ejemplo, Si el VXN comienza a dispararse de manera agresiva, pero el VIX permanece en niveles de letargo, pues el diagnóstico es clarísimo. El incendio no amenaza la estructura del sistema completo. solo una parte. Es un fuego confinado exclusivamente en la cocina de las empresas tecnológicas o de semiconductores. Interesante. Y esta dinámica donde el precio de las acciones cae mientras la volatilidad sube parece una ley de gravedad inviolable, ¿no? En renta variable sí. Sin embargo, las fuentes mencionan un activo que lanza este libro de reglas por la ventana y opera bajo una lógica completamente diferente, que es el oro. Uy, sí. El oro siempre exige un análisis aislado. Como activo refugio tradicional, posee su propio índice de volatilidad, conocido como el GZ. El GZ, ok. Sí,
En las acciones de empresas se busca una relación inversa, pero en el oro la relación puede ser perfectamente simétrica. ¿Pueden subir los dos a la vez? Totalmente. El precio del metal puede experimentar una alza sostenida al mismo tiempo que su índice de volatilidad, el GZ, también escala. Y descifrar esa simetría es vital para no quedar atrapado en movimientos falsos. A ver, imaginemos la diferencia entre dos escenarios alcistas del oro con una analogía, digamos, automovilística. A ver, En el primer escenario, el oro sube, pero el GZ baja. Sería el equivalente a un automóvil que va a velocidad crucero por una autopista amplia y totalmente despejada. El avance es firme, el motor trabaja sin estrés y bueno, la tendencia al alza es orgánica y sostenible. claro, esa es la estructura de acumulación sana. Instituciones comprando oro metódicamente como reserva de valor a largo plazo. No hay prisa, no hay pánico. Pero luego está el escenario anómalo. El oro sube agresivamente y al mismo tiempo el GBZ se dispara hacia arriba. Siguiendo con la analogía, es el mismo automóvil en la misma autopista, pero ahora avanza a máxima velocidad con el pedal hundido a fondo, revolucionando el motor al límite. Sí, Y no lo hace por eficiencia, lo hace por pánico, porque algo peligroso lo viene persiguiendo de cerca. Eventualmente, y muy rápido, ese motor se va a fundir, ¿no? y ese motor fundido es el reflejo de la entrada de capital impulsada por el terror. El oro actúa como el gran amortiguador del sistema financiero global. Como una esponja. Exacto. Cuando se desata una crisis en el mercado de acciones o en bonos, el capital masivo huye desfavorido buscando refugio. Esa demanda de emergencia catapulta el precio del oro hacia arriba. Pero la inyección de capital es tan errática, urgente y guiada por el miedo, que las oscilaciones de precios se vuelven súper violentas. ¡Wow! Que el GVZ y el oro suban juntos no es una señal de fortaleza del metal. Es el síntoma de un estado febril. Es una lectura directa del altísimo nivel de estrés que está sufriendo la economía en otros frentes. Y es un movimiento tan explosivo que rara vez logra sostenerse en el tiempo. Claro, teniendo claro cómo funcionan estos medidores, desde el VIX hasta el GVZ, todo esto nos empuja inevitablemente a la mecánica interna del caos. Si el oro o el VIX absorben ese estrés, ¿qué es exactamente lo que detona la chispa? Hay varios detonantes. Digo, hay eventos macroeconómicos evidentes, como un dato de inflación que sorprende, o una decisión imprevista de la Reserva Federal. Pero las fuentes hablan de un concepto estructural mucho más profundo y peligroso que enciende la volatilidad extrema, la llamada ilusión de liquidez. Uy, la ilusión de liquidez es probablemente la trampa arquitectónica más grande de los mercados modernos. A ver, ¿cómo funciona? Durante tiempos de calma, el libro de órdenes parece profundo. Quien desea comprar o vender ve millones de dólares en ofertas a un centavo de distancia. Parece súper líquido todo. Parece seguro. Pero gran parte de esa liquidez es artificial. Está proveída por algoritmos de negociación de alta frecuencia. Cuando ocurre un evento sorpresivo y la volatilidad implícita se dispara, el riesgo para estos algoritmos se vuelve incalculable. ¿Y qué hacen? Están programados para hacer algo muy simple: apagarse. Se retiran del mercado en milisegundos. Pensemos en un teatro, para entender la gravedad de que desaparezca la liquidez. Si ocurre una emergencia en un teatro abarrotado de gente y todos corren hacia la salida, hay caos, por supuesto. Sí, obvio. Pero los mismos cuerpos humanos rozándose unos con otros crean una fricción física que amortigua el movimiento. O sea, la avalancha avanza, pero lentamente. Hay profundidad. En cambio, si el teatro está prácticamente vacío, sin esa fricción de por medio, las pocas personas que están adentro corren hacia la puerta sin resistencia alguna. Exacto. Una pequeña chispa en un mercado que se ha vaciado de órdenes crea movimientos abruptos, saltos de precios súper violentos que destruyen cualquier tipo de análisis normal. Y esa falta de fricción genera agujeros de aire en los precios. Cuando eso sucede, la infraestructura que sostiene al mercado entra en modo de supervivencia. ¿Cómo cuáles infraestructuras? Las cámaras de compensación institucionales como el Chicago Mercantile Exchange, ellos no operan para proteger al operador individual, operan para proteger la viabilidad del sistema mismo. Claro, su propio negocio. Su primera línea de defensa automática ante estos agujeros de aire es aumentar drásticamente los requerimientos de margen. Pero hay algo profundamente contraintuitivo en esto. Justo en el momento de mayor pánico, cuando las posiciones están oscilando violentamente y el mercado está cayendo,
Las cámaras exigen que se inyecte más dinero en efectivo para mantener las posiciones abiertas. Sí, ¿No agrava esto la crisis al forzar más ventas de pánico? obliga a desapalancar el sistema a la fuerza. Y sí, a corto plazo puede exacerbar el caos totalmente. Pero matemáticamente, la bolsa necesita garantizar que la contraparte de cada operación tenga fondos suficientes para cubrir pérdidas que ahora se mueven el doble de rápido. ¡Wow! ¡Qué duro! Y este aumento de márgenes viene acompañado del segundo golpe estructural, el ensanchamiento brutal de los spreads, o sea, los diferenciales entre el precio de compra y el precio de venta. Claro, se dispara. Al desaparecer la liquidez, el costo de entrar o salir de una posición se multiplica, y esto desencadena el fenómeno del slippage o deslizamiento. El slippage es como un costo invisible, ¿no? Casi un fantasma. En la pantalla el precio marca 100, se presiona el botón para salir, pero por la falta de órdenes en esa fracción de segundo, el sistema ejecuta la orden mucho más abajo. Y asumes una pérdida considerablemente mayor a la planeada. Entonces, si el entorno se vuelve tan hostil, si el deslizamiento destruye las salidas y los márgenes exigen más capital, ¿cómo se adapta matemáticamente un portafolio para no ser borrado del mapa en una sola sesión? Te obliga a una reestructuración de la gestión de riesgo. Quienes operan profesionalmente no intentan luchar contra el ruido de la volatilidad extrema ajustando sus límites de pérdida o stop loss más cerca. Al contrario, tienen que ampliarlos. ¡Ampliarlos! Sí, si la oscilación normal diaria de un activo era de 10 puntos y por el pánico ahora oscila a 20, es obligatorio colocar los stop loss automáticos mucho más lejos para evitar ser expulsado del mercado prematuramente por una fluctuación sin sentido. Pero a ver, ampliar el margen de pérdida asumiendo el doble de riesgo es un suicidio financiero si no se cambia nada más. Exacto. Y ahí está el truco. La única manera de mantener la exposición al mercado, darle espacio al precio para fluctuar y no quebrar la cuenta en el intento, es reducir drásticamente el tamaño de la posición. Ah, claro. Si el mercado está el doble de volátil, reduces la participación a la mitad. Sobrevivir a la ilusión de liquidez no requiere adivinar hacia dónde irá la próxima vela en el gráfico. Requiere adaptación estructural, administrar el tamaño frente a la tormenta. Reducir para sobrevivir. Se vuelve un juego de defensa pura. Pero claro, esta defensa constante sería insoportable si la tormenta nunca terminara, ¿no? Totalmente. Lo cual nos lleva a la regla de oro que gobierna todo el caos del que hemos hablado. Un concepto maestro que, según los apuntes, le pone un límite físico al miedo. La memoria de la volatilidad. La memoria de la volatilidad dicta que estamos ante una fuerza estrictamente cíclica. Comparemos la volatilidad con el precio de una acción corporativa. A ver. Una empresa puede innovar, dominar el mundo, generar ganancias durante 50 años seguidos y el precio de su acción puede acompañar ese crecimiento exponencial casi sin límites teóricos. Pero la volatilidad mide emociones humanas y capacidad de apalancamiento. Y eso sí tiene límite. El pánico sostenido requiere un suministro infinito de participantes dispuestos a liquidar activos asumiendo pérdidas enormes. Y ese oxígeno, tanto fisiológicamente como financieramente, siempre se agota. Es como el mecanismo de una banda elástica gigante, ¿verdad? Exacto, me encanta esa imagen. Durante los periodos de pánico sistémico, cuando el VIX explota y la liquidez desaparece, el mercado toma esa banda elástica y la estira con violencia llevándola al límite de su capacidad. Sí. Quienes se dejan llevar por el terror sienten que la banda se va a estirar infinitamente hasta romper la estructura del mundo. Pero la física del mercado, respaldada por décadas de registros, establece que la banda tiene un límite. Y al alcanzar ese punto máximo de tensión, inevitablemente buscará regresar a su estado de reposo original. A esto se le conoce en finanzas como el regreso a la media. Y operar con esa certeza cambia la perspectiva por completo. ¿Cómo operan entonces los profesionales? Bueno, entienden que los picos de capitulación son matemáticamente insostenibles a largo plazo. Es justo en medio del caos, cuando los diferenciales están más amplios que nunca, y la pantalla solo muestra catástrofe, cuando los gestores de fondos comienzan a estructurar metódicamente su retorno al mercado. Compran cuando hay sangre en las calles. Tienen el termómetro en la mano. Saben que la banda elástica está en su límite máximo de tensión, y operan gestionando las probabilidades de esa reversión a la media. En lugar de apostar ciegamente al fin del mundo, apuestan a la inevitabilidad matemática de que la calma siempre, siempre regresa. ¡Qué deconstrucción tan fascinante!
Hoy hemos analizado cómo la volatilidad, lejos de ser la simple caída de un precio, es la verdadera esencia que permite la existencia del mercado. Así es. Desde entender cómo los seguros contra el pánico se traducen en el VIX y cómo el BUEXN aísla el estrés tecnológico, pasando por el oro, capaz de subir a la par de su propio caos cuando actúa como esponja del miedo. Ese comportamiento rebelde del oro siempre sorprende. Pero sobre todo, llegamos a esta certeza inquebrantable: la memoria de la volatilidad. El pánico tiene un límite físico y siempre regresa a la media. Ese regreso constante demuestra que entender el sistema no requiere predecir eventos geopolíticos perfectos. No se trata de ser adivinos. Para nada. Requiere entender la relación entre la estructura matemática del libro de órdenes y los límites emocionales de quienes participan. Absolutamente. Y tomando como base esa dinámica eterna entre tensión y reposo, la idea de que los picos de caos siempre ceden, pero también que los periodos de VIX bajo y complacencia total son invariablemente la acumulación silenciosa de la próxima ruptura, emerge una reflexión final que trasciende los gráficos financieros. A ver. Si la calma extrema en el entorno está matemáticamente destinada a ser simplemente la incubadora de la próxima explosión violenta, ¿existe realmente un estado de estabilidad pura? ¿O eso que llamamos calma es, en esencia, la acumulación invisible y metódica del próximo gran caos? ¡Wow! Es una interrogante profunda para tener en cuenta la próxima vez que el entorno, ya sea financiero o en la vida cotidiana, parezca sospechosamente silencioso. Hasta la próxima.